Seré sincero con ustedes, nunca jugué Street Fighter. Conozco su historia y algunos de sus personajes, pero honestamente nunca jugué sus juegos. No solo porque nunca me acostumbré a los controles, sino que siento que no habría sido mi obra, como lo es Mortal Kombat, por ejemplo. Sí, el decir esto hará que me caguen a trompadas, pero es una opinión meramente personal. Pero realmente, yo conozco esta saga más que nada no por sus videojuegos, sino por sus adaptaciones. Proyectos donde capté la idea de estos personajes, incluso de lo que funciona dentro de una adaptación. Incluso superando a la película de Mortal Kombat del 95 en ese sentido. Y que hizo enamorarme de la historia y de sus personajes, y que me hizo querer conocerlos aún más. Y si bien no vi todo el material de esta saga, porque sé que hay muchos más, vi tres que, si bien no fue en su época de estreno, sí fue en un momento donde realmente quería saber qué era y posiblemente sean los productos más recordados de la franquicia. Dos por no ser los mejores y uno porque tomó la saga y creo que hizo algo que muchos no se esperaban. Street Fighter y La Leyenda de Chun-Li son dos películas realmente terribles, malas en miles de aspectos que no solo dañaron a la franquicia, sino que te diría incluso, te hacen pensar que este juego es imposible de adaptar. Y esto es un 50-50, y lo digo porque realmente se puede. El tema es que la historia y qué tanto se lo toman entre comillas serio. Y no digo esto porque los dos productos se toman en serio, de hecho fue todo lo contrario, lo hicieron tan en serio que literalmente mandaron al carajo la idea del juego, siendo la película animada de Street Fighter que me hizo entender más la historia y sus personajes y la idea de lo que realmente era el juego. De hecho, las únicas buenas adaptaciones son las películas animadas de este juego y la serie, pero hay una que sin dudas es la excepción a la regla. Saben perfectamente que amo Mortal Kombat, y si bien los productos en los 90 no eran de lo mejor, considero que lograron llevar a un buen puerto a la saga, a pesar de sus claros problemas. Pero la serie web de Mortal Kombat Legacy rompió absolutamente todo. Street Fighter Puño Asesino fue una serie web desarrollada por Joey Anash y Christian Howard. La serie se estrenó por el canal de YouTube de Machinima el 23 de mayo de 2014 y se recopiló en una serie de televisión de 6 episodios y una película que IFC Films estrenó el 7 de enero del año 2015. Se estaba desarrollando una serie secuela, Street Fighter World Warrior, en la que Ryu y Ken se enfrentaban a M. Bison y Shadaloo, pero finalmente se descartó en favor de Street Fighter Resurrection, otro proyecto hecho por fans, creado de la misma forma que Puño Asesino, que sirvió como enlace al videojuego de Street Fighter V. Es un proyecto que definió un estilo único, más serio, pero manteniendo y por sobre todo honrando a la historia del videojuego. Y diría que es el producto más decente en live action, como si no fuera posible superarlo. Pero fue en el año 2025, más específicamente en agosto, que comenzó su producción de una nueva película, y en los Game Awards pasados se lanzó un pequeño vistazo de los personajes, además de imágenes de estos mismos, incluso con sus respectivos actores. Algo que tomó a muchos por sorpresa, incluyéndome, pero que dejó algo claro. Tras la primera película de Mortal Kombat del año 2021, que si bien no es la mejor, sí dio el puntapié a que Capcom intentara otra vez este proyecto, así como lo hicieron otras franquicias, y por lo que se pusieron las pilas en relanzar la saga, aunque muchos han estado en desacuerdo con lo que se ha visto. Critican todo por un primer vistazo, incluso algunos creyendo que será peor que la primera película. Pero ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué tan larga la intro? El motivo y la clave de esto se debe a los dos temas que trataré en el video, el realismo y lo absurdo, ya que muchos han hablado de la película, recalcando que se ve horrible y que debió ser más realista, y otros consideran que funciona, ya que evita el realismo de otras adaptaciones y abraza el absurdo del que muchos ahora quieren tomar. Intentaré explicar qué significan ambas posturas y por qué, de hecho, los dos están totalmente equivocados. Así que empecemos. Hay que primero comprender ambos términos. No seré muy técnico porque sinceramente no es la idea, pero para resumir explicaré que el realismo es un movimiento estético donde se debe tener una correlación más exacta con la realidad, esto yendo a lo que es todo tipo de arte posible,
pintura, escultura, literatura, teatro y, como no, el cine y los videojuegos. En cambio, el absurdo es algo que va más allá, representa la falta de sentido inherente en la vida, mostrando situaciones ilógicas, personajes que carecen de propósito y tramas que desafían la causalidad. Ahora, con estos dos conceptos hay que entender por qué justo con Street Fighter, la obra posiblemente más irreal en todos los sentidos, justo a esa le piden realismo. O sea, es literalmente pegarse un tiro en el pie. Pero creo que los entiendo, o al menos eso creo. Pues hay que comprender que hay muchos factores por el que piensan así. El primero es, desde mi punto de vista, es que a muchos no les gustó el tráiler, o los primeros vistazos, por cómo están planteando todo. O sea, lo que nosotros vimos en su primer vistazo sí es un teaser de tan solo 50 segundos aproximadamente, donde con muy poco ya opinaron que esto es una mierda, donde no se sabe qué quieren contar, y si bien considero que no se mostró absolutamente nada de la historia y solo se mostraron escenas muy cortas, sí plantean la primera idea: abrazar los diseños del juego, lo que hace interesante al juego, las peleas. Aunque el principal tema del que se quejan son de los diseños. Diseños que dejan de lado el estilo realista que pudieron haber salido en las películas de Van Damme e incluso en la de Chun-Li, y abrazan más la idea del juego, algo más exagerado y por sobre todo que no le temen al que usen sus habilidades de lucha. Ahora, esto es en parte porque personajes como Chun-Li o Kami realmente no se parecen mucho a sus personajes, y lo mismo con Bison, pero eso depende de cada persona. Pero tengo que decir que esto es uno de los aspectos. Otro claramente es la idea de los combates. Y de hecho, si lo ven, tiene un estilo más parecido al de películas como estas que estás viendo en pantalla. Películas que no tienen que hacer más de 500 putos cortes para una escena. Lo mismo pasa con sus vestuarios. Algo que denota la idea de primero abrazar lo que es el juego y no ser tan realista, lo cual a mi parecer no me molesta. Digo, la idea es adaptarlo lo más fielmente posible, teniendo en cuenta cómo debe funcionar la historia. Muchos toman lo que pasó en la película de Mortal Kombat, que solo 2 diseños se ven bien y los demás no. Lo cual es medio falso porque los diseños de los personajes sí tienen correlación y la idea es plantearlos con otro contexto. El tema es que se sienten tan alejados de los juegos que muchos les generan rechazo, aunque después casi que se adaptan al propio juego, pero bueno. Otro aspecto es que crean algo que no esté dentro del juego para darle verosimilitud dentro de la película, como fue el caso de Mortal Kombat. Pero aquí todos sabemos que fue una muy mala idea el hacerlo, que hasta incluso lo cambiaron para la secuela. Pero en Street Fighter literalmente no nos dieron ni siquiera algo de eso, solo dieron el primer punto y el más importante, que hay artes marciales, y eso considero que es más importante. Ahora, que no se adapten los poderes o habilidades, tampoco, porque se mostró cómo fue adaptado. Vamos, que incluso cosas como lo de romper un auto o blanca estarán, incluso siendo mucho más apegado a lo que es la idea. Incluso donde planean poner la historia cronológicamente siendo algo más del pasado y no tanto algo actual como otras películas lo han hecho. Por ende, ¿qué es lo que realmente consideran mal? Creo que el motivo por el que he notado tanto odio no va ni por las escenas ni los trajes, ni siquiera diría que por los actores, que a algunos sí les enojó las elecciones, pero yo considero que esto no es tan negativo como mucha gente piensa. Muchos de hecho aquí saben luchar, por ende, ¿cuál sería realmente el motivo del odio? El motivo real es porque ellos esperaban algo muy diferente, algo transgresor, que adapte pero que sea cine entre comillas. En esto entra el concepto de realismo, un torneo donde personas se unen de diferentes países, donde claramente todos contra todos, mientras que de fondo se cocina una lucha contra un villano. Además hasta decir que aún no sabemos nada, y el pensar eso es estúpido. Muchos aún tienen arraigada la idea de que todo debe ser realista, como pasó con el Batman de Nolan, y eso incluye también la Odisea, que es uno de los temas más controversiales en lo que se refiere a realismo y el absurdo, y al contar una historia con los sucesos que sí ocurrieron o que no ocurrieron, y las armaduras y todo eso. El punto. Y si bien no creo que se pueda quitar del todo esa idea, sí considero que es exagerado decir que es mala
por no ser realista. Y lo mismo digo con lo absurdo. Muchos creen que una adaptación debe ser un calco, y lo cierto es que no. Si bien hay ejemplos de que no todas las adaptaciones, por más parecidas que sean, siguen siendo malas. Y tenemos muchos ejemplos de eso. El punto es que debe haber un punto medio donde tomemos ambas cosas, el realismo como verosimilitud de los sucesos y el absurdo de las habilidades irreales de los peleadores, como el estirar tus brazos o lanzar poderes. No considero que todo sea realmente malo, pero sí considero que se exageró demasiado, y tan solo con un teaser. Imaginen un tráiler completo. Ahí es donde realmente nosotros vamos a ver lo que realmente es la película. Por eso, no creo que debemos pensar más bien en lo que harán y que no todo será como uno piensa. Digo, Borderlands, Minecraft y Resident Evil no son buenas. Y eso que estas intentaron todo para ser como los juegos. Aunque como Resident digamos que las cosas no van a mejor. En serio. En síntesis, creo que ambos están mal. No solo porque me dan a entender que ninguno de los dos pueda coexistir, sino que además dan a entender que será algo malo o mediocre cuando recién empieza todo. E incluso sin tráiler, ya ha dado mucho más que hablar. De hecho, lo mostrado pinta ser mucho mejor. Sí, hay algunas decisiones dentro que pintan ser medio extrañas, como la paleta de colores, pero prefiero esto a que tomen una historia y que sea verosímil y que se animen a ser absurdos en ese sentido. Aparte, todo dependerá del guión y de la historia, porque, aunque no lo crean, eso es lo más importante realmente. Muchas películas serán muy fieles visualmente, pero una mierda en el guión. Y por lo que se ve, la idea de una película de Street Fighter que toma el juego y lo adapta a su manera, pero mantiene eso que lo hace característico al juego, e incluso en lo que pueden ser pequeños detalles, pues a mí me compró. Eso sí, no me confiaré mucho, ya que bien sabemos que un juego super fiel visualmente puede ser una mierda. Esperemos que a pesar de todo logren entender cuál es el punto de la película. Y no solo peleas a lo loco. De hecho, esperemos que esto salga bien para ver secuelas en un futuro. Y espero que así Capcom se dé cuenta que en Resident Evil no queremos una mierda como esto de que un puto personaje inventado. Capcom, espabila. Espero que este video les haya gustado. De ser así, recuerden de dejar un like, de comentar en este video y de compartirlo para llegar a más gente. También recuerda de seguirme a través de las diferentes redes sociales como lo son X, Instagram, y los links están abajo en la descripción. Y ahora sí, no me queda nada más que decir que muchas gracias por escuchar y nos veremos en la próxima.